La luz como onda electromagnética. La luz se propaga por medio de ondas electromagnéticas en el amplio espectro de ondas electromagnéticas que se extienden de los rayos gamma de alta penetración y que son emitidos durante la desintegración de los núcleos de elementos radioactivos hasta las ondas kilométricas radiadas por ciertas estaciones de radiodifusión. Ondas de radio. Las ondas de radio se crean por electrones que oscilan en una antena y se utilizan para transmitir señales a grandes distancias. Son las de menor frecuencia y se producen por electrones acelerados en una antena emisora. La frecuencia de las ondas de radio varían considerablemente de una estación emisora a otra, así como lo podemos ver en pantalla. Rayos infrarrojos. Los rayos infrarrojos son llamados también rayos térmicos, pues cualquier cuerpo que esté en una cierta temperatura mayor a 0 K los emite. Tal es el caso de los rayos infrarrojos emitidos por el sol o cualquier fuente de energía calorífica. Por ejemplo, un convertidor de imagen de rayos infrarrojos permite que el soldado vea en la oscuridad. Para ello se dirige un haz de rayos infrarrojos al blanco deseado, y la radiación reflejada es recogida por el convertidor, quien la transforma en una imagen visible. Luz visible. La luz visible es solo una porción de los distintos rayos que conforman el espectro electromagnético y son los únicos que puede percibir el ojo humano. Los ojos de muchas especies perciben longitudes de onda diferentes de las del espectro visible del ojo humano. Por ejemplo, muchos insectos, tales como las abejas, pueden ver la luz ultravioleta, que es útil para encontrar el néctar en las flores. Luz ultravioleta. La luz ultravioleta recibe también el nombre de luz negra porque no la advierte el ojo humano. Solo algunos insectos son capaces de distinguirla. Dichas radiaciones emitidas por el sol pueden causar quemaduras en la piel sin necesidad de calentarla. Ello explica por qué la piel se quema en un día frío. Radiaciones emitidas por el sol. Ay, no es cierto. Los rayos X se generan cuando un haz de electrones que viaja a gran velocidad al alto vacío es frenado bruscamente al chocar con un obstáculo. La pérdida energética de estos se convierte en la energía de los rayos X. Estos rayos, por ser penetrantes, se utilizan para las radiografías de huesos y órganos internos. También se emplean para destruir células cancerosas. Los rayos gamma. Los rayos gamma se producen durante las transformaciones nucleares. Son más penetrantes que los rayos X y se usan para el tratamiento de algunas células cancerosas. Su manejo debe ser muy cuidadoso y con equipo especial debido a las altas energías que poseen. La propagación de la luz. La luz se propaga en línea recta a una magnitud de velocidad aproximada de 300.000 km/s en el vacío. Una demostración experimental de este principio es el hecho de que los cuerpos produzcan sombras bien definidas. Existen diferentes tipos de cuerpo: opaco, transparente y luminoso. Un cuerpo opaco es aquel que no permite el paso de la luz a través de él. Por tanto, si recibe rayos luminosos proyectará una sombra definida. Un cuerpo transparente permite el paso de los rayos luminosos, por lo que se ve con claridad cualquier objeto colocado al otro lado de él. Un cuerpo translúcido deja pasar la luz, pero la difunde de tal manera que las cosas no pueden ser distinguidas claramente a través de él. Velocidad de la luz. Es una medida estipulada por la comunidad científica, generalmente utilizada por los ámbitos de la ciencia de estudios físicos y astronómicos. Sirve para el entendimiento sobre los cuerpos celestes astronómicos, para saber cómo es su comportamiento y la transmisión de la radiación electromagnética, como la luz es percibida por el ojo humano. La base teórica de la velocidad de la luz es expresada mediante la relación que se plantea entre cuánto es la tardanza de la luz en traspasar en el vacío desde un punto a otro, y se mide en el tiempo. A modo de ejemplo, podemos decir entonces que la luz del Sol tarda aproximadamente 8 minutos y 19 segundos en llegar a la Tierra. Se considera que la velocidad de la luz es una constante universal, invariable en el tiempo y espacio físico.
recorre 299.792.458 metros por segundo y 1080 millones de kilómetros por hora. Esta velocidad se relaciona con otra medida estipulada que es el año luz, el cual se refiere a la distancia recorrida por la luz en el tiempo que dura un año. Intensidad luminosa y flujo luminoso. La fotometría es la parte de la óptica cuyo objetivo es determinar las intensidades de las fuentes luminosas y las iluminaciones de las superficies. Al observar todas las cosas de nuestro alrededor, encontraremos que algunas de ellas emiten luz y otras las reflejan. A los cuerpos productores de luz como el sol, un foco, una hoguera o una vela se les nombra cuerpos luminosos o fuentes de luz. A los cuerpos que reciben rayos luminosos, como es el caso de un árbol, una mesa, una piedra, una pelota o usted mismo, se les denomina cuerpos iluminados. La intensidad luminosa es la cantidad de luz producida o emitida por un cuerpo luminoso. Para cuantificar la intensidad luminosa de una fuente de luz, se utiliza en el Sistema Internacional la candela y en el Sistema Sexagesimal de Unidades la bujía decimal. El flujo luminoso es la cantidad de energía luminosa que atraviesa en la unidad de tiempo una superficie normal, perpendicular a los rayos de la luz. La unidad del flujo luminoso en el Sistema Internacional es el lumen. Un lumen es el flujo luminoso recibido durante un segundo por una superficie de 1 metro cuadrado, limitada dentro de una esfera de 1 metro de radio y en cuyo centro se encuentra una fuente con una intensidad luminosa de una candela. Una candela equivale a 1/60 de la intensidad luminosa que emite 1 centímetro de un cuerpo negro, a la temperatura del punto de fusión del platino, que es 1773 grados centígrados. Una bujía decimal equivale a la intensidad luminosa producida por una vela de 2 centímetros de diámetro, cuya llama es de 5 centímetros de altura. A continuación se muestra un problema de la ley de iluminación que dice: ¿cuál es la iluminación medida en lux que produce un foco de 100 watts sobre una mesa que se halla a 1.5 metros de distancia? La solución sería, utilizando la fórmula E es igual a I sobre D al cuadrado, pero antes que nada tendremos que transformar las unidades, que serían pasar los watts a candelas, que tendríamos que multiplicar los 100 watts por 1.1 candelas y nos da un resultado de 110 candelas. Y ahora sí hacemos la sustitución y obtenemos un resultado de 48.9 lux. Iluminación y ley de la iluminación. Una superficie está iluminada cuando recibe una cierta cantidad de luz. Es muy importante para nuestra salud contar con una iluminación adecuada según la actividad que vayamos a realizar. Por ejemplo, hacer ejercicio a plena luz solar por un espacio de tiempo no muy grande resulta benéfico para el organismo. Sin embargo, leer con los rayos luminosos emitidos directamente por el sol es nocivo para la salud. La iluminación es la cantidad de luz que reciben las superficies de los cuerpos. Su unidad de medida es el lux. Un lux es la iluminación producida por una candela o una bujía decimal sobre una superficie de 1 metro cuadrado que se encuentra a 1 metro de distancia. Como sabemos, los focos incandescentes con filamento de wolframio utilizados en los hogares producen una iluminación que depende de su potencia medida en watts. La equivalencia entre una potencia de 1 watt en un foco y la intensidad luminosa producida es aproximadamente igual a 1 watt es igual a 1.1 candelas igual a 1.1 bujía decimal.
Por tanto, un foco de 40 watts equivale a 44 candelas o bujías decimales. La ley de la iluminación o ley inversa del cuadrado es una consecuencia de la propagación en línea recta de la luz. Por ejemplo, al colocar un foco de 40 watts a una distancia de 1 metro de la superficie de una mesa, se produce una cierta iluminación sobre ella. Si después elevamos el foco a una distancia de 2 metros, observaremos que la iluminación de la superficie de la mesa se ha reducido a la cuarta parte de la interior. Finalmente, si triplicamos la distancia colocando el foco a 3 metros de la mesa, la iluminación que recibe equivale a novena parte de la inicial. Por tanto, podemos enunciar dicha ley en los siguientes términos. La iluminación E que recibe una superficie es directamente proporcional a la intensidad de la fuente luminosa I e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia D que existe entre la fuente y la superficie. Matemáticamente se expresa como E es igual a I sobre D al cuadrado, donde E es igual a iluminación expresada en lux, I es igual a intensidad de la fuente luminosa calculado en candelas, y D es igual a distancia entre la fuente luminosa y la superficie medida en metros. El efecto Doppler. El efecto Doppler aplicado para la luz es diferente al efecto Doppler que se observa para el sonido, ya que se refiere al cambio en la frecuencia de la luz que proviene de una fuente con un movimiento relativo respecto de un observador, y en donde la magnitud de la velocidad de la luz será constante independientemente de la magnitud de velocidad o rapidez que pueda tener dicho observador. Por tanto, el efecto Doppler aplicado en las ondas electromagnéticas encuentra una importante utilidad en la astronomía, que es la ciencia que se encarga del estudio de los cuerpos celestes en el universo, pues se utiliza para medir la magnitud de la velocidad a la que se acercan o alejan de nuestro planeta las estrellas o galaxias.